Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 6 de abril. Un placer servirle, estar con ustedes esta noche, en esta noche de jueves, que es la noche, en este caso, de debate periodístico, y presento inmediatamente a mis invitados. Ricardo Chacón, editor en jefe del diario de hoy. Gusto de saludarte. Buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Francisco Valencia, director de diario Colatino. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, Ricardo, Luisito, amiga y amigo televidente. Quería que te diera Gabriel. No está Gabriel. No. Está con nosotros y con mucho gusto Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Buenas noches, Luis. Buenas noches, muchas gracias. Chico, sé que extrañas a Gabriel. Ya, basta. Sí, lo extraña. Desde que llegó está triste. Sí. Bueno, dos temas importantes para esta noche. Una es el debate, la captura de este señor Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, que entraña una cantidad de situaciones en relación a él, obviamente una persona que era buscada desde hace, no buscada, sino que investigada, y también se dejó de investigar, pero que estaba en la mira no solamente de la justicia de El Salvador, sino que también de la justicia de los Estados Unidos. De hecho, había sido declarado capo internacional por el expresidente Obama. Hoy día está detenido junto a parte de su familia, y hay otros que están en estos momentos con orden de detención y que no han sido capturados. Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán; José Adán Salazar, hijo de Chepe Diablo; Wilfredo Guevara Umaña, dueño de Comersal. Bueno, el segundo tema que tocaremos esta noche va a ser la coyuntura preelectoral. Ya hay cosas que decir, lo que ha sucedido con Nayib Bukele, las candidaturas de Arena ya más o menos reconocidas. Vamos a saludar, por supuesto, que no hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nosotros hablaremos de temas nacionales. El mundo está hoy día pendiente del ataque de Estados Unidos a Siria, básicamente al lugar donde fueron lanzados los químicos, ¿no? Los productos químicos, los ataques químicos. 50, 70 misiles Tomahawk lanzó la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Siria. El presidente Donald Trump habló hace unos minutos, ya terminó el discurso, señalando básicamente que esa va a ser la disposición de Estados Unidos para combatir el terrorismo en el mundo. Señores, ¿qué implica la captura de José Adán Salazar para ti, Ricardo? Bueno, buenas noches. Lamentable lo que está pasando a nivel internacional en medio de una reunión entre el presidente Trump y el presidente chino, donde se están abordando, digamos, como las relaciones hacia el futuro, principalmente por el comercio, que es lo que preocupa a ambas naciones. Bueno, en este contexto, el envío de, no sé si de tropas, pero sí por lo menos de misiles complica la situación. Vamos a ver qué es lo que sucede con Rusia. Pero bueno, esto es lo que pasa en el mundo. Aquí en El Salvador también pasan cosas importantes, y lo de el señor Salazar realmente es muy importante. Creo yo que hay 2 cosas que quisiera plantear al respecto. Uno, que la Fiscalía al parecer está tomando en serio este tipo de investigaciones que tienen su propio resultado. Desde hace un par de años se había dicho que había posibilidades de delitos en esta persona. El fiscal anterior lo dejó de lado, pero ahora pareciera que lo toma en serio. Pero yo quisiera recalcar el segundo punto, tiene que ver
con la metodología que pareciera que está adquiriendo la Fiscalía para enfrentar este tipo de casos. Mucho más documentada, mucho más expedita, sobre todo en los detalles. ¿Crees que más documentada? De eso no hemos sabido mucho. Sí, pero el nivel de detalle que se está informando de lo que... Cruzamiento de datos. Cuentas bancarias. El apertura tema, de que sociedades es muy en parecido, Panamá. muy parecido a lo que pasó también con el expresidente Saca, con niveles de detalle muy particulares, seguimientos bancarios, cuentas internacionales, propiedades, involucrados, o sea que va con un caso pareciera interesante. Entonces esto muestra otra manera de desarrollar el tema de la investigación. Creo que es muy importante y de mucha trascendencia para el país. Y otra cosa, dejan claro que el anterior fiscal no quiso hacer nada. Y no solamente no quiso hacer nada, sino que puso en entredicho una institución tan importante como es la Fiscalía General de la República. Solo lo condenó por un caso de fiscal de Hacienda por 2.3 millones y el señor Gustoso pagó y salió Feliz. sonriendo en ese momento, creo que fue el 2014, salió sonriendo en los tribunales después de pagar 2.3 millones a Iván y se acabó Es el correcto. problema. Pero te digo, estamos viendo cosas muy importantes. Ahora, lo otro interesante es que hasta ahora solo la Fiscalía ha mencionado lavado de dinero. No ha mencionado narcotráfico, pero obviamente una cosa llega con la otra. Pero por ahí van Sí, la investigación. y el caso está montado no tanto, bueno, en un punto, de dónde proviene el dinero a esta familia. Ya. Ese es el punto clave donde... Muchísimo dinero, 250 millones lavados. Francisco, y muchos años de este caso. Los que estamos en periodismo estamos escuchando hace mucho tiempo sobre este caso. Más de 5 o 6 años que se escucha claramente que ahí había una gente vinculada al lavado de dinero, a lo menos. Bueno, mira, obviamente yo creo que no sorprende a muchos la captura, porque como vos has dicho, desde hace muchos años era Vox Populi, que estaba probablemente metido en narcotráfico, en el famoso cartel de Texas, el gobierno de Estados Unidos que lo declara capo internacional, es decir, o sea, había demasiadas denuncias públicas contra este señor y ojalá, como ha dicho Ricardo, ojalá que en efecto haya una buena metodología para que se investigue bien el caso y se descubra no solo la parte del lavado de dinero, sino que la parte otra que es, creo yo, debería ser la principal línea de acción, que es el tema del narcotráfico, porque por eso es que lo denunció Estados Unidos y lo declaró como tal. Y seguramente allí han venido presiones también de la Embajada de Estados Unidos para que ese caso se retome. Pero yo diría que habría que tener cuidado por el método, Ricardo. Y es que yo siento también que hay mucho atarrayazo. O sea, está claro que había evidencias o había denuncias contra el señor Salazar, que por cierto, cuando hacía negocios con los Poma y los Imán era don Adán Salazar, y hoy simplemente le dicen Chepe Diablo. No sé por qué ese gran cambio. Pero yo creo que también ahí hay otras pistas de investigación. Y cuando has hablado, por ejemplo, del exfiscal Martínez, yo creo que también debería investigarse por qué él no hizo eso. Pero también hay que ir en los tiempos desde cuando dicen estos que comenzó a hacer el capital. Ayer decía el fiscal Meléndez que desde 2003 viene haciendo... viene lavando dinero, viene acumulando esas exorbitantes cantidades que obviamente ya no son producto de ese gran empresario que se presentaban en los periódicos en aquel tiempo como exitoso, a la par con fotografías con los Pomas, con la vicepresidenta Nabilma Escobar. Habría que investigar también en ese periodo si esos negocios los hizo, por ejemplo, con dinero de lavado, producto del crimen organizado, y investigar a los fiscales de aquellos tiempos por qué no le pusieron atención que alguien
que aparentemente de la nada surge con 3,5 millones para comprar un hotel a los Poma. No debiera caber la duda que fue un protegido. Sí, pero hay que investigarlo. No, a eso me voy. Pero sin duda fue un protegido. Yo no puedo dejar de decir que había un partido político detrás por lo menos de uno de sus socios principales, diputados. Se habló en su momento que esta gente, por lo menos Wilfredo Guerra, ¿no? Habría puesto $1 millón para la campaña del diputado Reinaldo Cardosa, que daba donaciones al Partido Concertación Nacional. Sí, pero Nacho, yo creo que hay que comenzar a investigar desde el origen, cuando comenzó, porque que no me van a decir que es narco desde el año pasado, que no me digan que es lavador de dinero desde el año pasado, porque si no es una broma. A lo menos lavador hace 5 años. De mal gusto. Okay. Y luego decía yo, la tarrayazo, no sé, está bien, creo yo, que lo presenten a él, porque esa es la modalidad de nuestras autoridades policiales y de la fiscalía, pero no sé, cuando vos ves a la esposa, ves a la hija, te queda. Es que todos participan. Ok, Luis. Te queda no sé qué. Todos participan, todos participan en ese tema. Bueno, los hoteles, el hotel lo fundó en el 96 en Santa Ana, y luego iba creciendo, ¿verdad? El Tolteca, ¿no? Sí, era el Caballo, justamente en Metapán. La empresa Otesa se llamaba originalmente Hoteles San José. Empezó a llamar la atención de las autoridades ya empezaron a verse reportes como en 2010, 2011, justamente por el crecimiento como desproporcionado. Entonces lo que vimos a las autoridades en esos momentos fue de interponer avisos de que había una evasión de $1 millón, que fue lo primero que escuchamos. Luego se amplía. Ahí me llama la atención que un capo deba al fisco. Normalmente no deben al fisco. Tienen dinero suficiente para no hacer problemas con el fisco. Bueno, Al Capone por eso lo capturaron, por deberle al fisco. Sí, hay un tema que después de esta designación que hizo Estados Unidos, llamó la atención de que justamente la Fiscalía decía, bueno, esa es una designación, decía Luis Martínez, que hizo Estados Unidos, le compete a Estados Unidos, nosotros no tenemos información de eso. Y de hecho, incluso oíamos al entonces ministro de Seguridad, ahora de la Defensa, decir de que no habían carteles de droga en el país. Entonces, ha habido, digamos, un tema que mientras no se judicializa, ¿verdad?, lo van a seguir procesando por el tema de lavado. De hecho, hasta ayer decía el fiscal Meléndez que había algunos indicios de narcotráfico en una operación offshore en Panamá, porque había recibido plata de un tipo que había sido condenado precisamente por narcotráfico. Pero no, es decir, la prueba de que haya el tráfico de droga en poder de esta estructura no lo pueden vincular. Por eso creo que es lo que hace falta. Y hay que ver hasta dónde llega la investigación. Déjame ir al corte, que estoy atrasado. Voy al corte y seguimos con este tema sin duda. Ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Con la violencia en El Salvador en los niveles más altos de la última década, el éxodo no parece disminuir. Yo no puedo salir de trabajar fuera de mi colonia porque me matan. Son seres humanos con historias reales, de pobreza, de violencia. Los criminales en este país tienen derecho a un abogado. Como no son criminales, no tienen derecho. Pero también de esperanza.
Aquí y ahora, con María Elena Salinas y Teresa Rodríguez. Domingos, 10 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Bueno, sobre este tema, obviamente hay mucho que hablar, pero vamos a tratar de acortarlo para ir al segundo tema. No sé, ¿van a haber poletazos aquí o no? Alguien decía por ahí, va a subir el pan. Porque pareciera, y era la queja del competidor Salume, que este señor, ¿cómo se llama? Comercial, vendía harina a precio más bajo del costo de mercado. Y ahora que fue allanada y va a ser parte de una extensión de dominio, pues yo no sé si va a haber monopolio o no, qué va a pasar ahí, qué figura legal va a quedar, porque obviamente tengo la impresión que ellos estaban manteniendo un precio de mercado. De hecho, no, eran más empresas, de hecho no solo era Gumarsal, o sea, además de Molsa estaban otras empresas. Es decir, había una cierta competencia. Ahí había molinos de Honduras. No, dos grandes y punto. Pero no creo que se va a encarecer todo. Bueno, yo he oído incluso pero yo sí creo que las pupusas van a ser más caras. Pero yo sí creo que la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia deben estar atentas. Señores, a que no vayan primero los oligopolios y segundo que no vayan a aprovechar la situación que no tienen competencia para subirle las harinas. Eso ya es una responsabilidad del gobierno. Sí, pero ahí hay un punto interesante que yo quisiera plantear, y es que a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, en la actualidad la sociedad salvadoreña está mucho más madura y hay mucha más decisión política para enfrentar este tipo de casos. Probablemente antes, primero, no había decisión política y segundo, no había los instrumentos para poder desarrollar ese accionar contra la corrupción. Fíjate que ahora es interesante que apresan a Chepe Diablo y se mira involucrado tangencialmente el vicepresidente y eso entra a la discusión pública en la actualidad. Antes no había. Pero yo creo que, no sé si pensar lo mismo, creo que el vicepresidente se equivocó. No tenía por qué salir a esto a la primera. Yo creo que el tema es que esto hubiese sido, de hecho, desde mucho antes. Es decir, no es que hasta ahora se sepa eso, sino que era un tema más viejo. Pero el primer día que era la captura de Chepe Diablo y que la captura va a tomar 4 o 5 días, ya los efectos colaterales pueden ir después apareciendo, pero no va a aparecer tú inmediatamente, digamos, dando una declaración que nadie te la ha pedido, o sea, no sé. Ahora hay decisión para ese tipo de cosas, antes no había. Lo de Óscar Ortiz, yo te digo una cosa, pueden salir miles de personas, digamos, que han hecho algún tipo de negocio con él, o sea, ese tipo. ¿Cuántos negocios habrá tenido Chepe Diablo? Bueno, si nos diera 250 millones, imagínate. 215. Pero no es un tema de ventas, contratos, sino es un tema de sociedad. Es decir, yo creo que eso es lo que lo hace, digamos, le da relevancia al caso, porque el vicepresidente tenía que haberlo resuelto desde antes, pues, es decir, si había o no una sociedad inactiva que ya no servía, pues él tenía que haberse separado de ahí. Pues. Yo no sé si lo hizo, porque el del CNR explicó que el CNR dijo que estaba inactiva. No, dice que fue al CNR a tratar de disolver la sociedad y le dijeron, aquí no es. Pero como está inactiva, las sociedades quedan inactivas y raramente se disuelven, ¿no? No sé si lo habrá disuelto. No, la sociedad, como decís, estaba inactiva. Mira, Nacho, sobre las cuestiones colaterales, una crítica que yo tengo del fiscal. A mí me parece siempre tiene que decir algo irresponsable. A mí me parece irresponsable el fiscal. Él sacó el tema del vicepresidente y dijo una cosa que es aberrante para un fiscal general. Se lo preguntó un periodista. Pero sí. dijo el vicepresidente tiene que explicar, dijo,
Sí, porque es funcionario público, porque es funcionario público. Pero un fiscal no puede decir eso. Si el fiscal tiene sospechas que el vicepresidente está metido en rollos sucios, lo que tiene que hacer es investigar. Claro. Y lo que debió haber dicho, mire, estamos investigando el vicepresidente de la República y lo vamos a llevar preso igual que el otro. No decir que él tiene que explicar. Me parece irresponsable. Más bien, creo yo, que saque el tema precisamente para echarle de esas cosas pintorescas a una cuestión que debe ser muy seria. Pero lo que pasa es que cuando no está todo entendido bien, y obviamente no todos entendemos todo, porque no es fácil entender todos estos vericuetos judiciales y todo, tener una sociedad con una persona así en su momento no es delito. ¿O es delito? No es delito, no, por supuesto que no. Además está registrado, es legal. No hay ningún delito. No, si no hay delito. No hay ningún delito. Que puede haber otra cosa el día de mañana, eso es otra cosa que no sabemos. Pero mira, pero desde el momento en que Estados Unidos lo nombra capo internacional de la droga, ¿no crees que la lógica o el sentido común para un tipo o un funcionario de categoría del vicepresidente, lo que correspondía era deshacer toda esa participación? Dice él que él se dejó llevar por el que era candidato a alcalde de Cervantes. De Antiguo, Cervantes, que con él básicamente hizo el negocio. Pero esto tendrá que explicarse. Lo que yo sí creo que lo más importante es la lucha contra el narcotráfico y el lavado, parar eso y obviamente los asuntos colaterales en su momento, ¿no? Que pueden surgir muchos asuntos colaterales. O sea, aquí podemos terminar escribiendo por muchos meses sobre este caso. Muchísimo. ¿Ah? Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar, porque obviamente aquí había una protección política de hace muchos años. Política judicial. No sé si más judicial que política, pero había una protección y eso es lo más importante que hay en este caso. ¿O no? Y tendría que haber también más cabezas, porque arriba de Salazar está supuestamente el crimen organizado y el crimen organizado no lo forma una familia o una persona. Sino mucho más. Mucho más. Y todo esto que tenían orden de captura y que se fugaron. Por ejemplo, la facilidad con que tenía mover esas cantidades en los bancos, por ejemplo. A mí bueno, aquí se habla que investigan aquí, investigan otro. Nunca he oído decir yo que investigan a un banco, por ejemplo. Yo no sé. ¿Sí? ¿Por qué le ha sido tan fácil hasta hoy? O sea, no estamos hablando de 2003, hasta hoy. ¿Cómo es que le ha sido tan fácil a este señor mover esos millones de dólares en los bancos? Lo que se habla en la investigación, los tenga que dice que uno enterrados de los bancos en que barriles, pero no ha dicho nada de eso el fiscal. Sí. Uno de los bancos que lo utilizaba le dijo, mire, no me siga poniendo más dinero porque podemos tener problemas. Pero lo utilizó, pero tuvo dinero de él. Bueno, en la investigación está mencionado un banco también, acordate. Varios. Va a surgir. Pues, pero la cuestión es eso, apoyo lo que dice Ricardo, que no se quede ahí. Porque el lavar tanto dinero no es solo de una persona. Segundo, el crimen organizado seguramente no suele ser. Aquí debe haber más. Okay. Entonces esperemos que hasta ahí se llegue. Vamos al otro tema rápidamente, por lo menos para entrar con este. Ya empiezan las campanitas preelectorales, digamos, y esto lo vamos a tener por buen tiempo, 3 años seguidos. Vamos a estar con tema electoral. Estamos hoy día en la etapa preelectoral, donde se están viendo los posibles candidatos. Ya los partidos políticos en poco tiempo van a empezar a hacer internas para elegir a los candidatos a diputados y los candidatos a alcaldes, pero después viene la elección de candidatos presidenciales. Sonó fuerte esto de Nayib Bukele, primero digamos porque él puso todo para que su decisión, que la iban a conocer por un instrumento de red social, fuera, digamos, ampliamente difundida. Que dijo que iba a ser candidato para el FMLN a la reelección, a pesar que tanto FMLN como Arena estaban en... ¿Cómo fue la palabra que usó? Era asqueroso, la política era un sistema asqueroso. Y ha seguido diciendo cosas, hace poco dijo que estaba seguro que el FMLN no gana sin él. Leonardo González dijo que lo realizado por Bukele es politiquería y es un tipo de política sucia, falsa y sin sentido. Esa es la parte del FMLN. Hoy día apareció otra persona que le pegó fuerte al FMLN, Rufino Quesada, el ex rector de la Universidad de El Salvador, que dijo que el buen vivir enriquece solo a los funcionarios. Algo está pasando en la izquierda.
Lo leíste en la prensa, ¿verdad, Chico? Algo está pasando en la izquierda, Francisco Valencia. En la izquierda no está pasando nada. Nada. Algo está pasando en aquellos que fueron de izquierda y hoy comen bien de la derecha. ¿Cuánto le pagas a Rubino Quesada? ¿Y quiénes son esos? De eso se trata. ¿Cómo le voy a ¿Quiénes pagar, son los que Rufino? están en la... Mira. Porque según Bukele, el FMLN parece una arena 2.0. 2.0. No, lo que pasa es que, a ver, mira, Nayib tiene un estilo muy propio. Creo yo que él es muy hábil, por ejemplo, con manejar los discursos que impactan a todos, porque eso no creas que iba crítica solo para la gente del FMLN, para la dirección o el gobierno, era también para despertar interés o alguna expectativa con gente de derecha, porque él está viendo cómo rasca votos de todos lados, a partir de que, por un lado, él es muy popular y eso no hay que negarlo. Por ejemplo, todo el ataque que le han mantenido contra él, mis dos colegas aquí, el Diario de Hoy y la prensa gráfica, no le han hecho ni tan siquiera un cosquilla en nada absoluta. Al contrario, la gente lo admira más y lo quiere. Entonces él está aprovechando, creo yo, esa situación de aceptación popular. Y como está jugando en otro mundo, por ejemplo en el mundo de las redes sociales, él desprecia la televisión, desprecia los periódicos, incluyendo al mío, por supuesto, ahí es parejo, y él está apostando a las redes sociales, sobre todo el Facebook. Entonces él está en ese mundito, y yo creo que eso lo hace decir cosas, porque le despierta el interés en la ciudadanía. A ver, pero creo yo que va a haber un momentito que él tiene que reflexionar un poco de las Francisco cosas Valencia, que dice y cómo las dice. Tú eres un férreo defensor, pero férreo defensor del FMLN. Sí, claro. Cualquiera que hubiera dicho la mitad de lo que dijo Bukele, tú hubieras salido aquí con bastante fuerza atacándolo. Y hoy día te veo, no sé si es temor o es, digamos, porque eres bukelista, pero define cuál de las cosas Yo es. soy FMLNista, soy institucionalista. ¿Votarías por Bukele como candidato del FMLN? Si el partido lo lleva de candidato y dice, este es nuestro candidato, ahí está Francisco partido Valencia dice. y vota. Si Nayib Bukele se fuera por otro partido, se fuera solo, no votaría por él, obviamente, ¿verdad? Te voy a hacer la pregunta para que me saliste por el tangente. Los partidos van a llevar a lo menos 2 candidatos porque lo obliga la ley. El partido sí dice, ¿no? Hace un guiño, este es nuestro candidato, el otro no. En las internas decís vos. Sí, las internas. No, sí, obviamente. ¿Usted qué va a votar? Si Nayib, que ya aceptó, y el partido, la comisión política ha aceptado que vaya a competir dentro del FMLN, sea el candidato. Y si hay otro candidato del FMLN, obviamente yo votaría por Nayib. Si Nayib y Lorena Peña, ¿por quién votaría? Votaría por Nayib. Si es Nayib o Norma Norma Guevara, Guevara, le está ¿por quién votaría? preguntando. Hombre, ¿sabes por qué? Y estás Si el afiliado en San partido, Salvador por eso. A ver, Está dando mentiras. que ni queremos siquiera- saber cómo actúa un militante del partido FMLN. A ver. No, pero mira, es que es verdad, pero ya dijo algo que es cierto. Luis, Si no está afiliado en San Salvador, no puede votar por Nayib. Yo no voto en San Salvador, pero como me estás llevando a eso, yo te sigo la corriente. Pero yo creo que sí. Tú vas a votar por el indique del partido. Es que el partido, entonces, ¿dónde está la democracia? mira, el partido en las internas ya tiene su instrumento electoral, ya tiene su reglamento electoral, y está claro que van a competir, y Nayib va a competir en San Salvador. Si el partido lo acepta como candidato o precandidato, obviamente que la militancia está en libertad de votar por Nayib o por cualquier otro. Yo creo que sí, y yo creo que Nayib va a ganar. Eso que no te quepa duda. Si no, mira la gente que lo sigue en las redes sociales. Eso no hay lugar a dudas. Aunque sea, no hay lugar a dudas. Fíjate bien, aunque sea ojalá que el Tribunal Supremo Electoral no agarre esto de una forma rara. Pero yo estoy seguro que al ganar la candidatura, Nayib Bukele como candidato a alcalde nuevamente va a ganar aunque sea un San triunfo Salvador pírrico para el FMLN. No va a ser pírrico. Porque no va a mandar el FMLN en San Salvador. No va a mandar ser Nayib pírrico. Bukele. Vamos al corte. Al FMLN Ya le volvemos. interesa que haya un buen alcalde.
El turismo es desarrollo. Es pasión. Es innovación. El turismo transforma la vida de la gente. De lunes a viernes, lo más importante de nuestro país y el mundo lo encuentra aquí en Noticias BTV. Infórmese con nosotros a partir de las 6 de la tarde. Recuerde, Noticias BTV. El tercer segmento de debate gracias a FedeBanking. FedeBanking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Rápidamente, una opinión. No, yo quiero cambiar de lógica. Sí. Porque a mí me preocupa más otra cosa. Primero, estamos en un escenario diferente para competir en estas elecciones que vienen, con nuevas reglas, con nuevos mecanismos, por ejemplo esto de las directivas, por ejemplo esto de incluso el financiamiento, las tipos de elecciones internas para elegir a los candidatos. Estamos en un nuevo escenario. Sin embargo, en el proceso electoral hay un montón de cosas bastante oscuras y nos estamos acercando rápidamente a las elecciones con un consejo, con un Tribunal Supremo Electoral que fue un fracaso en las elecciones pasadas. ¿De qué pasar un comercial? Mañana en este programa vamos a tener al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hay que preguntarle. Mande ya su pregunta, mande desde ya. Porque en primer lugar, fíjate, no tiene fondos. Y Hacienda está determinando qué es lo que va a dar. Eso es lo que ha dicho el ministro. No es competencia de él decir cuánto va a dar o cuánto no va a dar. Dos, hay una serie de reformas que deben de darse cuanto antes de que entremos en el proceso electoral, que tienen que ver con la vigilancia del proceso electoral, que tiene que ver con la tecnología del proceso electoral. Es preocupante lo que ha pasado en Ecuador. Justo en el conteo... Porque perdió Lazo. No, Ricardo Sos. No, sé serio. No, hombre. Sé serio. No, sé serio. A ver, mira, ¿qué lo pasa? En 20... Perdió la derecha, legítimamente. Es que no es el problema ese. Claro que sí, Ricardo. Pero 20 minutos se va la energía eléctrica en el conteo. Hombre. No, hombre, Ricardo. Mira, estoy tocando el tema ese. No metas esas cosas. Porque aquí, se demoraron varios días en el conteo de votos. Y acá puede suceder ese tipo de cosas. En Venezuela ha sucedido ese tipo de cosas. Lo que tenemos que garantizar que es la transparencia y la seguridad de que la voluntad popular, si es la de izquierda la que va a prevalecer, que prevalezca, pero que sea, que prevalezca la voluntad popular, no la tramuela o la trampa vulgar, como puede permitirse. Entonces, les ha dolido el triunfo de Lenín Moreno, ¿verdad? Y por cierto, que Moreno va a cambiar, bien. Para decirte que Moreno va a cambiar y va a revertir muchas de las acciones que hizo Correa, porque es un político serio, que además muy responsable. Ojo con eso. Yo creo que en este tema de las primarias, cuando a la segunda mitad de los 90 el FMLN hacía primarias, me acuerdo que cubría,
Y a mí me llamaba la atención la complejidad con la que se hacían, ¿verdad? Habían varias listas, habían varias planillas. Eso no lo vamos a ver ni en el FMLN, ni en Arena, ni en el PDC, ni en el PCN, porque la ley de partidos no estableció que realmente hayan primarias, sino que son unas elecciones internas que quedan de acuerdo a la decisión de la cúpula de cada partido. En los requisitos, pero no en... Pero el tema es que no va a haber, digamos... Más de un competidor, eso sí. Eso sí, pero el tema es... Y tienen que votar. El tema es que si la cúpula le dice a la gente, por eso digo, este es el ungido, porque entonces, ese señor va a votar por el guiño de ojo. No va a votar por el que, si mañana el guiño de ojo es otro, ese va a ser. Yo voy a votar. Y no hay guiño de ojo, es llamado. Voy a votar por mi candidato preferido, al fin y al cabo es del frente. Ya. Pero mira, el tema es, el caso es de que yo no veo a los partidos preocupados en que sus militantes estén bien formados y puedan tener criterio propio. Es decir, eso es lo que va a faltar. Y entonces llamarle a eso elecciones internas, yo creo que puede ser incluso hasta una burla de la decisión de que había de... Pero va a ser mejor de lo que había antes. Porque hemos dado un paso. Antes, toda esa decisión de quién eran candidatos la tenía la cúpula del partido. Pero si es lo mismo, si te hacen el guiño de ojo, la misma cúpula del partido. Pero no todos los partidos obedecen al guiño de ojo. Hay algunos que son un poco más... ¿Pero quiénes? Rebeldes. No, Chico. No, Chico es disciplinado. Entonces hasta en su casa marcha. Pero bueno, yo creo que eso nos va a hacer falta. Si bien es un paso, yo creo que es medio paso hacia adelante. O sea, no es algo que venga como a abonar la transparencia o la democracia interna de los partidos. Bueno, pero ya hay un ambiente preelectoral. Luis, lo que quisiera lo que pasó en los 90 en el FMLN, que producto de las primarias hay una división del partido. Eso no lo vas a ver, obviamente. Eso era pluralismo. ¿Por qué? Porque la gente está educada, la gente está formada. En esa época, hay comités de base donde hay estudios semanales, la gente está bien estudiada, preparada, conocedora de todos los procesos. Por ejemplo, en el 96 salió Dagoberto con la tendencia revolucionaria. Sí, ahí está Dagoberto, viene seguido aquí. Por eso, entonces yo te digo, había variedad. Pero eso ya no lo vas a ver en el frente. O sea, no hay pluralismo. No, hombre, para vos el pluralismo, para vos la democracia es que haya primarias y luego salgan sopapeando y salgan separando. Y que reconozcan hoy ya no. La gente, la militancia y la dirección del partido tiene clara que la principal virtud en el FMLN es la unidad y que la unidad no debe romperse por unas elecciones primarias, no debe romperse por una elección, no debe romperse por alguna falta ni por un candidato en particular tampoco. Por eso la unidad es lo importante y eso es lo que vas a ver vos en el FMLN en este proceso electoral interno. Estoy seguro de eso. Eso me suena como a ¿Qué va a ser? No, Luis, eso es verdad. No. Si hay una virtud del partido FMLN es su unidad o disciplina. Claro. Eso es una verdad. Si es que eso no va a ocurrir en el Partido Arena. Eso es fundamental en el Partido Arena no va a ocurrir eso. En el Partido Arena va a haber disidencia y pelea. Sí, es que eso pasa cuando no hay, digamos, libertad entre los militantes de expresar disidencias. Hay instancias para expresar las disidencias. Hay instancias. Pero el voto podría ser una de ellas. En el FMLN existe una cosa que viene de años, se llama crítica y autocrítica. Y eso se desarrolla internamente, y eso se desarrolla en los diferentes organismos. Cuando has eliminado todos los pensamientos diferentes, del partido, te queda un se eliminaron solos, ellos solos se fueron. Es que en el FMLN hay un solo pensamiento. Democrático, revolucionario, socialista. ¿Qué más querés? Eso es lo que milita la dirección, eso es lo que milita. Claro, esa es la historia del FMLN. Bueno, a ver, Ricardo, se salieron los que no son de esa corriente. 5 organizaciones. Sí, correcto, eran 5, pero no todas tenían ese. Bueno, en un principio decían que sí, hasta Villalobos decía que era comunista en un principio, pero después él declaró que no jamás había sido comunista y odiaba a los comunistas. Fue un anticomunista igual que los Osbos, así era Villalobos. Así lo es otra gente que se salieron, por ejemplo Facundo Guardado, jamás fue procomunista. No lo expulsaron. Se salió, gracias a Dios. Lo expulsaron. Bueno, qué bueno que también se expulsó en su momento. No, la verdad es que es gente que no cabía en el FMLN. Okay. Ya no creía en el proyecto pero en el FMLN, político revolucionario. En el FMLN no van a haber fisuras
No van a haber. Solo San Salvador puede estar el problema grave ahí. No van a haber tampoco, porque a ver, si Nayib va de candidato, que ya lo aceptó el domingo, seguro que Nayib va a ganar. ¿Cuál es el problema? Porque él es querido y respetado por las bases del partido. Porque la base del FMLN, la mayoría lo quiere, otros le tienen reserva seguramente, pero eso no va a ser problema de división en el FMLN de San Salvador por Nayib Bukele. Yo recuerdo que al principio la gente se va a enlistar, enfilar a favor de Nayib, va a trabajar por Nayib Bukele. Yo me acuerdo que al principio... Pero eso lo dice la comandancia. Perdón, si lo dice el comité político. Si la comisión política ya aceptó su candidatura, ya está dado la orden. Ya. Pero eso quiero saber yo. ¿Qué es más importante? ¿La voz de la comisión política o la voz del candidato? ¿Quién es el que va a llevar arrastrado? No le compliquen la vida. No le compliquen la vida. Yo creería que a un partido como el FMLN es la comisión política. Pero no le compliquen la vida aquí, hombre. No, es que porque ustedes se la quieren complicar. No, pero mire, esto tiene, señores, lo que ha dicho Nayib, que puede molestar a alguna gente en el frente, lo que ha respondido algún miembro de la dirección del FMLN, eso ya pasó, hoy es otro día, hoy ya está el proceso, va Nayib y seguramente Nayib va a ganar la candidatura en el FMLN y es el candidato que luego el FMLN va a apoyar para derrotar al quien le ponga arena en el 2018, el 4 de marzo. Eso es así. No hay problema, no sé quién no se inventen monstruos. Pero tiene que ver, todo esto que pasa por una realidad que tiene que ver con un gobierno que le está pasando la factura a una población que no lo ha sacado de sus problemas, no obstante todo lo que ha prometido. Ojo, ineficiencia, ineficaz, endeudamientos terribles. Ese discurso de arena. No, ¿por qué tienes que meter? Lo que no te, Mira, chico, yo voy más allá de eso. Lo que no decís es que yo voy más. La falta de cumplimiento de algunas cosas de este gobierno, que muchas de las cosas las está cumpliendo a pesar del boicot, a pesar de que no le aprueban préstamos, a pesar de que no le dan liquidez. Ahí está. Ya. Vamos al corte. Se nos fue rápido el tiempo, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Las noticias e imágenes más impactantes del momento. Otra cámara de vigilancia captó el momento en que un auto que viaja a toda velocidad en China da un brusco giro y termina incrustado en el techo de una casa. Primer impacto. 2 hombres que viajan a bordo en una motocicleta son impactados por un auto en una concurrida intersección de Perú. Con Pamela Silva Conde. Una escena de sangre dejó un león que se apareció misteriosamente en un vecindario de México. Y Michelle Galván. Bomberos y residentes unieron fuerzas para sofocar un incendio que se propagó por las zonas turísticas de Viña del Mar. Primer impacto, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por BTV, 24 horas contigo. El segmento que sigue, este segmento de las redes sociales, es gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos.
Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, señores. Vamos a comenzar la participación con Miguel Martínez, que dice, por cierto, Miguel, para el exmagistrado Ulises Guzmán, será difícil que Salazar le comprueben el delito de lavado. ¿Qué piensan ustedes?, le pregunta el amigo televidente. Dice Oliver Arana. Y Francisco, ¿y si fuera socio de un vicepresidente de Arena?, pregunta el amigo. Alexis Díaz dice, pregúntele a Ricardo de elsalvador.com o el del Diario de Hoy, ¿por qué en el pasado dijo que el cartel de Texas era un show del Faro? Dice Marvin Erazo, nadie forma sociedad anónima con un desconocido. En un país como el nuestro, todos sabemos en qué anda uno y otro personaje, en referencia a la sociedad del vicepresidente. Dice Juan Carlos García, Bukele igual Funes, sujetos para que el FMLN esté en el poder. Han sido males necesarios para su cúpula, plantea. Dice Emilio Monterrey, lo que decepciona es esa política sucia, tramposa de insultos y de poca idea, incapaz de aportar soluciones para el país. Dice José Rafael Castro, fijémonos que Bukele dirigió sus fuertes críticas a todos los partidos, no a un partido en especial, y dijo la verdad, afirma Rafael. Dice Roberto Moreno, el voto cruzado vuelve compendios o el acto de votar, ya no se diga el conteo de los votos. ¿Por qué criticar al Tribunal Supremo Electoral?, les pregunta. Luis Abelet dice, internas en este pobre y pálido sistema económico es división de partidos. Quite los partidos y forme comités locales electorales entonces. Armando dice, si Bukele sigue enojando a los duros del FMLN, lo dejarán ser candidato y lo castigarán, dejándolo solo en las elecciones como a Facundo. Carlos Pleité finalmente dice, mientras las cúpulas estén bien, a ambos partidos no hay problema. El problema es cuando el pastel no lo reparten igual. Vamos al estudio para las respuestas. Señores. Mira, déjame conversar sobre el cartel de Texas. Sí. El Diario de Hoy publicó muy al tiempo de que publicó el Faro lo del cartel de Texas. Sin embargo, con una diferencia, que nosotros nunca, como Diario de Hoy, nunca planteó que el cartel de Texas fuera el cartel de los carteles a nivel latinoamericano, ni mucho menos que su desarrollo fuera tan fundamental para decir que había un narcoestado en El Salvador. Ahora estamos hablando de 215 millones, que obviamente es una gran cantidad, pero que no representa lo que puede representar para otros países el narcotráfico, incluso el lavado de dinero. Estamos hablando de 200 millones dentro de 4.000 millones que es el presupuesto. Entonces, hay que aclararlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, realmente ahorita es bien difícil para la Fiscalía, por eso no lo ha hecho, tocar el tema del narcotráfico. Está tocando el tema bajo lavado de dinero y tratando de descubrir de dónde proviene ese dinero, que es, digamos, lo objetivo que está haciendo la Asamblea, la Fiscalía General de la República, en este caso. Ok. Creo que en el tema de lo del... Hablaban una mención que decían el magistrado Ulises del Dios Guzmán, diciendo de que era muy difícil el tema del narcotráfico. Precisamente, justo como dice Ricardo, todo está enfilado al tema del lavado, que es lo que hay evidencia. Lo que hace falta, digamos, en este proceso es que encuentren, digamos, la prueba material. Acordémonos que hace poco nosotros publicábamos en la prensa gráfica a raíz de un decomiso de 160 kilogramos de droga en la carretera de Los Chorros, por el Poliedro. Los detenidos vivían en Metapán precisamente. Entonces, al ir a buscarlos en el lugar, nos encontramos con un complejo de casas muy grandes y muy bien equipadas en medio casi de la nada y a la par de un punto ciego. Entonces, lo que llamaba la atención era que la carretera que llevaba hacia la frontera, hacia Guatemala, estaba muy bien cuidada, mantenida, y la había hecho la alcaldía de Metapán, la de Juan Samayoa, el actual prófugo. Entonces, si uno va atando cabos puede llegar. De hecho, lo que decía el fiscal es que hay algunos indicios
pero no están las pruebas. Yo creo que mientras no aparezcan esas pruebas, no se puede hablar del tema del narcotráfico, fútbol, aunque sea todo ¿Y eso. Metapán ganaba porque inyectaba dinero al equipo o porque había otros chances para que ganara también había tantos campeonatos? Había un montón de plata del tema de, no solo de Gumarzal, sino que también del tema bueno, Juan Umaña era presidente del club, entiendo. Claro. Entonces había también donaciones, ¿no? Ajá. Señor, ¿quiere responder algo, no? No, a ver, yo creo que los que le van a hacer lo de Facundo Guardado, le van a nombrar candidato a Bukele y lo van a dejar solo, como hicieron con Facundo Guardado. Pero no es verdad, a Facundo no lo dejaron solo. Yo voté por Facundo, a pesar de que no me caía simpático. ¿Tú eres obediente? Yo creo que todos los del FMLN votamos por Facundo, sí, sacó como 400,000 votos en aquel momento. Yo creo que, bueno, hasta Facundo se jactaba de haber llevado al partido a una votación superior a la que se había obtenido cuando iba Rubén Zamora y el doctor Francisco Roberto Lima. O sea, quien está especulando así, yo creo que no conoce la historia de las votaciones en las veces que ha participado el FMLN. No creo que quedó solo, para nada. ¿Alguien quiere hablar sobre el voto cruzado? Ese es el gran problema, ¿no? No, yo insisto, ese tema es muy importante, el que se aclare con precisión cómo se va a votar, cómo se van a contar los votos, garantizar la transparencia, garantizar los fondos para que haya una elección libre, que haya una elección que se respete. Si no hay tecnología para contar votos en la mesa, eso va a ser un desastre porque van a pasar varios días contando votos. Y no solamente varios días. Pero ¿de dónde sacás que no va a haber? Hombre, en aquel momento no había. Acaban de decirlo. Hombre, en aquel momento no había porque... No, acaban de decirlo si no hay fondos. Si la semana pasada lo dijo uno de los magistrados. Pero si no hay fondos, vamos a contar votos, dijo. Bueno. Estoy hablando la semana pasada. Un mes va a durar. Y tenés que aprender fracciones. Tenés que aprenderte todas las fracciones. Pero ya hubo una experiencia, hombre. Ya se tuvo la vez anterior. ¿Y qué pasó? Y claro, era una experiencia tremenda. Era la primera vez. Y recordemos que fue una locura de los 4 de la sala, esa tontera. Fueron ellos los irresponsables por haber metido de la noche a la mañana ese proceso electoral. Pero de aquel tiempo a hombre, yo creo que ya se tienen superadas algunas situaciones. Y aunque se haga manual, creo yo que va a ser más ágil que la vez anterior. ¿La política sucia la política de El Salvador es sucia y tramposa? Mira, yo en esto lo que quiero decir es que, a diferencia del pasado cercano, hemos mejorado en un montón de cosas. Todavía falta mejorar en otras, pero hay decisión, por ejemplo, para enfrentar la corrupción. Eso me parece importante. Hay decisión en la actualidad para ser más transparentes. Eso es importante. Hay decisión para dialogar, todavía nos falta. Hay decisión para romper las vendas ideologizadas partidarias de los años 70, también hay que hacerlo. Pero todas esas son decisiones que nacen más de la gente que más que de los partidos políticos. Sí, pero políticos. Van presionando a los partidos. Se ven presionados. Van presionando. Ahora, ¿tenemos una política tramposa y sucia? Toda lucha de poder tiene algo, digamos, de sucio y de tramposo. Sí, pero... ya sea en cualquier tipo de lucha por poder. Pero yo no creería que tenemos una política así sucia y tramposa. Hay más normas, hay más reglas. Lo que pasa es que lo que sí le molesta a la gente es el abuso de la clase política. Eso sí le molesta. El que vivan bien a costa de los salarios. El que ocupen más costo del Estado de lo que corresponde. Eso le molesta. Eso es lo que más le molesta, creo yo. Y que no se ponga de acuerdo para arreglar los problemas del país, ¿no? Eso todavía es peor. Y no tenemos acuerdo todavía y estamos en el limbo. Cuesta. Bueno, hoy se fueron los diputados de vacaciones hasta el martes 18. Y creo que sin acuerdos importantes. Mañana el plazo para pagar los la primera parte. Todo el mundo sale de inversión previsional. ¿Ya se fueron ya? ¿Ya se fueron de vacaciones? Hoy fue la plenaria. ¿Sí? Se acabó, la cerraron, no hubo acuerdo, no hay pisto. No hay pisto. Bueno. Estamos bien. Estamos bien. Bien mal. Bueno, señores, gusto de tenerlo acá esta noche. Gracias, Ricardo. Buenas noches, Nacho, Luis.
Francisco, un gusto haber estado con ustedes. Francisco Valencia. Igual, Igual buenas tranquilo, noches. Francisco. No, sí, cuando no viene un señor extrañó que mucho se a siente aquí, Gabriel. sí, que no provoca. No, yo creo que traerlo a él mejor, Sí. dale chance, va a aprender. Va a aprender. Hombre, Muchas gracias, mira, muchas gracias, Chico. hasta Juan Sura dice, mira, que Ricardo acaba de decir que estamos mejor. Claro, estamos mejor que ayer, de menos que mañana. Gracias, Pero Luis. bueno. Muchas gracias, Ancho. Amigos televidentes, los espero mañana, como les dije hace unos minutos atrás. Mañana tenemos como invitado al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Realmente la situación está complicada, los tiempos electorales se están agotando y no hay el dinero todavía para que el tribunal pueda prever que va a tener unas elecciones como todos deseamos el 2018 y el 2019. Nos vemos mañana a las 8. Que pasen muy buenas noches.